En este vídeo vamos a hablar sobre SQL Azure. A lo largo de este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo crear un servidor de base de datos SQL Azure, cómo crear una base de datos en este servidor que hayamos creado, y luego también cómo podemos hacer conectarnos desde las herramientas clientes de SQL Server, cómo nos podemos conectar, cómo podemos crear una tabla, cómo podemos crear datos en esa tabla y demás acciones, ¿vale? Y luego por último también veremos un ejemplo sencillo de cómo podemos migrar una base de datos ya existente a un entorno de SQL Azure. Vale. El primer paso para crear un servidor de SQL Azure es disponer de una cuenta de Windows Azure, ¿vale? Ya que las bases de datos se crean desde el portal de Windows Azure, ¿vale? Como veis, ya estamos dentro del portal de Windows Azure y para crear una base de datos tendríamos que ir a SQL Azure. El primer paso que nos va a pedir es aceptar los términos de licencia, ¿vale? Entramos en la parte de proyecto y nos va a pedir que aceptemos los términos de licencia, ¿vale? Los cuales tendremos que aceptar para continuar. Y lo que nos pide es, vale, vamos a crear un servidor. Entonces lo que nos pide es, dame el nombre y la password del usuario que va a actuar como administrador. Por ejemplo, si ponemos SA, ¿vale?, que es el usuario típico de una base de datos SQL Server, ya nos avisará de que no se pueden establecer ciertos nombres de administrador, ¿vale?, por temas de seguridad. Entonces, bueno, vamos a dar un nombre de usuario, deberemos meter una contraseña y indicarle la localización de este servidor, dónde queremos, en qué data center queremos que se ubique. A ver, es importante seleccionar el sitio donde se va a ubicar lo más cerca posible de las aplicaciones que van a hacer uso de este servidor, ¿vale? Para evitar en la medida de lo posible la latencia de la red, ¿vale? Entonces vamos a ver, pues, en este caso, pues, Europa, norte de Europa. Fijaros que no estamos eligiendo el nombre del servidor. El nombre del servidor nos lo va a dar él de manera automática, ¿vale? Le damos a crear el servidor, nos va a asignar un nombre, ¿vale? Y ya tendremos aquí, ¿vale? Fijaros, tenemos ya un nombre de servidor, el usuario que acabamos de indicar y su ubicación. Podríamos resetear la password, podríamos eliminar el servidor y en la parte inferior también lo que vemos es todas las bases de datos que tiene mi servidor, que por defecto crea una base de datos que es la base de datos master, ¿vale? Un dato importante, cuando se crea un servidor de SQL Azure, el servidor no es un servidor dedicado como puede ser un SQL Server. Para nosotros es nuestro servidor, solo tenemos acceso a nosotros, pero digamos que es compartido, el sitio físico es compartido por todas las bases de datos y servidores de todos los usuarios de Windows Azure, ¿vale? Entonces bien, tenemos la base de datos, tenemos las conexiones del firewall. Importante, configurar el firewall. ¿Por qué? Porque por defecto nadie se puede conectar a ninguna base de datos de SQL Azure, de nuestro SQL Azure, ¿vale? Entonces, solo se podrá conectar a aquellas personas o aplicaciones a las que les demos permisos. Si, por ejemplo, tenemos una aplicación que corre en Windows Azure y queremos que se conecte a SQL Azure, tendremos que activar el check que se encuentra de permitir a las aplicaciones de Windows Azure que se conecten, Microsoft Services, que añadirá de manera automática una regla de firewall que posibilita que cualquier aplicación que se encuentre dentro de Windows Azure pueda conectarse. Lógicamente, siempre que sepa las credenciales de acceso, el usuario y una contraseña, ¿vale? Si queremos conectarnos, por ejemplo, desde fuera, desde SQL Server Management Studio, por ejemplo, o desde una aplicación que no corra en la nube, que no funcione todo lo que tenemos que añadir es una regla indicando el rango de direcciones IP que se va a poder conectar. En este caso voy a añadir mi dirección IP, ¿vale?, para que posteriormente yo pueda conectarme desde SQL Server Management Studio, ¿vale?, y hacer un ejemplo de cómo conectarme al servidor, crear una base de datos y demás acciones habituales relacionadas con el trabajo de base de datos, ¿vale? Creamos la... Entonces, en este momento me puedo conectar yo y cualquier otra aplicación que resida en Windows Azure que sepa su usuario y contraseña. Importante tip de seguridad. Cuando hemos creado el servidor, nos ha pedido un usuario de administrador, ¿vale? Es conveniente que este usuario de administrador no sea el que demos a las aplicaciones que se vayan a conectar. Lo mismo que se hace en un SQL Server tradicional, en SQL Azure podemos crear usuarios extra
y restringir los permisos que puede hacer el usuario, ¿vale? A través de los roles y los grupos. Pues aquí en SQL Azure es lo mismo. El usuario administrador es mejor que lo tenga cuanta menos gente posible, mejor, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que vamos a crear es una base de datos. Una base de datos, ¿vale? Que nos pide el nombre de la base de datos, sample db, y nos pide dos datos. Primero, si queremos una versión web, una versión business. La versión web va de 1 a 5 gigas y la versión Business Edition va hasta 50 gigas. ¿Vale? Por ejemplo, si elegimos la Business, fijaos que va 10, 20, 30, 40 o 50. Elegimos el rango que queremos que tenga nuestra base de datos. ¿Vale? Se puede elegir 10 gigas. Si luego en un momento dado nuestra base de datos necesita más de 10 gigas, su tamaño irá aumentando hasta un máximo de 50 gigas. Este proceso se realiza de forma automática, ¿vale? Entonces en este caso, como es un ejemplo, vamos a elegir Web Edition y 1 giga y vamos a crear la base de datos. Lo que se hace es crear una base de datos dentro del servidor, pero lógicamente vacía, sin tablas y sin nada. Luego es cuando nos vamos a conectar desde el Management Studio, de las herramientas clientes de SQL Server, y crearemos una base de datos, una tabla, perdón. Otro aspecto importante desde el punto de vista de desarrollador, si seleccionamos la base de datos, es que en la parte inferior tenemos algunas opciones que nos pueden ser de interés, ¿vale? Por ejemplo, una es el Connection Stream, la cadena de conexión que tenemos que poner en nuestra aplicación para poder conectarnos a una base de datos SQL Azure. Fijaros que esta cadena de conexión es similar a la que podríamos tener para conectarnos a un SQL Server. Esto es debido a que SQL Azure, que está basado en SQL Server, permite prácticamente las mismas opciones de conectividad que permite SQL Server, ¿vale? Entonces, si utilizamos ADONET o ODBC, podremos conectarnos sin problema. Y en muchas situaciones, migrar una aplicación para que utilice SQL Azure en lugar de SQL Server puede ser tan sencillo como cambiar el fichero de configuración, ¿vale? Vale, el siguiente paso que vamos a realizar es crear una tabla dentro de la base de datos que acabamos de crear. Crear una tabla y añadir algún dato. Para ello lo que vamos a hacer es conectarnos desde SQL Server Management Studio. Para ello necesitamos disponer de la versión 2008 R2, que es la versión que incluye la compatibilidad con SQL Azure, ¿vale? Y también necesitaremos copiar el nombre de la base de datos que nos lo va a pedir, ¿vale? Entonces nos conectamos, le decimos que nos queremos conectar, indicamos el nombre del servidor, ¿vale? Y una cosa importante, bueno, del servidor, perdón, indicamos las credenciales. Y otra cosa importante que debemos tener en cuenta cuando trabajando con SQL Azure, que cuando realizamos una conexión, no estamos realizando una conexión al servidor, realizamos una conexión a una base de datos concreta del servidor, ¿vale? Si nos conectamos a la base de datos SampleDB, no vamos a poder utilizar el comando use para conectarnos a otra base de datos, ¿vale? Entonces, es importante en el momento de la conexión elegir contra qué base de datos nos queremos conectar, ¿vale? Entonces, vale, nos vamos a conectar a la base de datos de ejemplo. Bien, y ya estamos. Otro tema importante trabajando con Management Studio. Olvidaros de los temas visuales, del funcionamiento visual que puede haber dentro de SQL Server. Todo el trabajo con SQL Azure y Management Studio se hace en base a scripts, ¿vale? Scripts con Transact SQL. Entonces, bien, yo voy a abrir aquí un script que tengo de ejemplo y vamos a ir jugando un poquito con él para que veáis alguna de las opciones, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿vale? Que si vemos la versión, podemos ver la versión de SQL Azure, ¿vale? Y lo que nos interesa en este caso, ¿vale? Es crear una tabla. Fijaros que es un Transact SQL, que es igual que es el que podría hacer para SQL Server. Una peculiaridad, siempre que se crea una tabla en SQL Azure, es obligatorio que se defina una clave cluster, ¿vale? Si no se define, te va a dejar crear la tabla, pero te va a fallar a la hora de insertar los datos, ¿vale? Entonces es obligatorio al menos que haya una clave, ¿vale? Bueno, que tenga una clave, perdón. Si lanzamos este script, vale, pues ya tendremos la base de datos, la tabla creada con los datos de ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaros que es exactamente igual que lo que se podría hacer con SQL Server. ¿Algunas otras cosas así reseñables? El plan de ejecución. Una cosa que nos permite ver, ¿vale? Es, bueno, vamos a coger la tabla que acabamos de crear. Nos permitiría ver el plan de ejecución, ¿vale? En este caso en modo texto, pero también permitiría un modo visual, ¿vale?
¿vale? Poder ver el plan de ejecución. Es recordar que SQL Azure está basado en SQL Server, no dispone de toda la funcionalidad de SQL Server, pero dispone de mucha de la funcionalidad. Y poco a poco cada vez tiene más funcionalidad para parecerse a SQL Server al 100%. Otra herramienta que puede ser interesante a la hora de conectarnos desde a SQL Azure es Houston. Houston es una herramienta que está desarrollando Microsoft, una herramienta web basada en Silverlight que va a correr en la nube, ¿vale? Y que va a permitirnos realizar conexiones contra SQL Azure y realizar las mismas labores o labores similares a las que hacemos con Management Studio. Con la ventaja de que es una aplicación web que no tenemos que tener nada instalado en nuestro equipo, que podemos conectarnos de cualquier ubicación y que reside en la nube también, ¿vale? Y que también la latencia de la red entre conectarnos entre esa aplicación y el SQL Azure será menor que conectarnos desde el Management Studio, ¿vale? Desde nuestro equipo. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es un ejemplo sencillo de cómo migrar una base de datos que tenemos en un servidor SQL Server local, cómo migrarlo a la nube, ¿vale? Entonces vamos a ir a conectarnos a nuestro servidor local, ¿vale? Y vamos a ver la base de datos a migrar, que como vais a ver es una base de datos muy sencilla que solo tiene una tabla, una única tabla. Entonces hay una base de datos que se llama SampleDB, que tiene una tabla, ¿vale? Con una única fila. Digamos que el ejemplo en este momento es lo de menos, ¿vale? Lo que nos interesa ver es un poco el proceso a seguir. Entonces, una de las opciones que tenemos a la hora de migrar es exportar, generar un script de datos. Coger el fichero, generar un script de datos, después conectarnos a SQL Azure, a la base de datos de SQL Azure y lanzar el script que acabamos de generar, ¿vale? Entonces, fijaros, este es el wizard de generación de scripts que existe en las versiones de SQL Server, ¿vale? A priori no tienen ninguna novedad respecto a SQL Azure, salvo que a la hora de generar el script, ¿vale? Podemos indicarle que el script queremos que sea compatible con SQL Azure, ¿vale? Eso lo que provoca es que el script generado sea ya compatible para ser lanzado contra una base de datos SQL Azure. Si hubiese alguna incompatibilidad, nos avisaría, ¿vale? Bien. Hay una opción más cómoda todavía, ¿vale? Que es utilizar una herramienta que existe en Codeplex, ¿vale? Que vamos a ver a continuación, que es el SQL Azure Migration Wizard, ¿vale? Esta es una herramienta gratuita que nos podemos descargar desde Codeplex, que nos permite diversas opciones para realizar un proceso de migración muy sencillo. Por ejemplo, fijaros, nos deja analizar la base de datos, analizar una base de datos, un fichero Transact SQL, una traza del profiler. Nos analiza y nos dice, mira, hay incompatibilidades, no se va a poder migrar la base de datos porque tal característica no está soportada en SQL Azure, ¿vale? Entonces, nos va a ser muy útil si queremos trabajar con SQL Azure, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es una migración, ¿vale? Entonces nos conectamos a nuestro servidor local, ¿vale? Y seleccionamos la base de datos que queremos migrar, ¿vale? Decimos, venga. Seleccionamos los objetos de la base de datos que queremos migrar, en este caso todo, ¿vale? Podríamos configurar opciones avanzadas y personalizar, ¿vale? Y nos genera el script. Nos genera un script de datos y nos migra tanto el esquema de la base de datos como los datos que pueda contener la base de datos, ¿vale? Internamente lo que se hace es un bulk copy. Entonces, bien. Una vez que ya nos hemos conectado, nos dice, vale, pero ¿dónde lo creo? ¿Contra qué SQL Azure lo lanzo? Vale. Pues es necesario incluir las credenciales de conexión a SQL Azure. ¿Vale? Bien. Y nos conectamos a nuestro servidor de Azure. Ya que nos dice, vale, este script, ¿contra qué base de datos lo lanzo? Esta es la base de datos que habíamos lanzado antes. Y bueno, pues crear una nueva. Vamos a crear SampleDB 2. ¿De cuánto? ¿De 1 giga? ¿De 5 gigas? ¿En qué rango? Decimos, no, de 1 giga. Vale, crear una base de datos. Y queremos lanzar el script contra esta base de datos. Entonces, el wizard de migración nos ha generado por debajo el script de datos de la base de datos origen, un fichero DAT de bulk copy, se conecta al SQL Azure y crea el esquema y los datos, ¿vale? Y con esto ya hemos conseguido migrar una base de datos que está en el SQL Server a SQL Azure, ¿vale?
Si ya quisiéramos cambiar nuestra aplicación, pues sería cambiar la cadena de conexión para que apunte a la nueva base de datos. Y la aplicación podría funcionar como si funcionase contra SQL Server, ¿vale?